Para mí es un honor y un placer participar en estas jornadas de investigación en las que se demuestran los alcances y avances de los diferentes proyectos de investigación que se encuentran inscritos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Un agradecimiento, un profundo agradecimiento al director del instituto, al profesor Gustavo Chan, por la invitación a participar en tan prestigiosa actividad académica. Mi nombre es Haider Miranda Bonilla, soy profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Tengo un doctorado en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa. Además, realicé una maestría en Derecho de la Unión Europea en la Facultad de Derecho de la Universidad de Trento, Italia, así como una serie de pasantías en la Corte Constitucional Italiana, en la Corte Constitucional Colombiana, en el Tribunal Constitucional Español, en la Suprema Corte de la Nación de México y en una serie de institutos de derecho constitucional tanto en América Latina y en Europa. En primer lugar, el día de hoy les voy a presentar los avances y contenidos de un proyecto de investigación denominado la protección constitucional de las personas adultas mayores. Sin lugar a dudas, la protección de las personas adultas mayores es un tema en el ámbito del derecho constitucional y de los derechos humanos, es un tema de gran actualidad, ¿verdad? Vemos como los diferentes informes demográficos a nivel latinoamericano, a nivel costarricense y a nivel mundial evidencian un crecimiento bastante alto porcentualmente en relación a las personas adultas mayores. Y la curiosidad o el interés por desarrollar esta temática surgió en mi labor como letrado de la Sala Constitucional, sobre todo porque me cuestionaba cuál es el nivel de protección que le han dado las Cortes o los tribunales constitucionales a este grupo vulnerable, ¿verdad? Entonces, en este proyecto de investigación que inscribí en el mes de mayo del año 2018, me planteé, digamos, como principal objetivo es analizar la protección que han recibido las personas adultas mayores en el ámbito del derecho constitucional o de los derechos humanos, ¿verdad? No solo a nivel normativo, porque es cierto, en la mayoría de constituciones o en la mayoría de normativa de los ordenamientos jurídicos existe alguna referencia legal a los derechos o a la protección de las personas adultas mayores o de las personas mayores, sino no solo en el ámbito normativo, sino también en el ámbito doctrinario y en el ámbito de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, ¿verdad? Que ha interpretado, como vamos a ver más adelante de forma extensiva, lo dispuesto en el artículo 51 de nuestra Constitución Política, que el año pasado cumplió 70 años de haber sido promulgado, ¿verdad? Los antecedentes del proyecto, bueno, tenían como, digamos, como objetivo o como finalidad profundizar en temáticas relacionadas con la protección de las personas adultas mayores, sobre todo debido a una carencia de la doctrina nacional en investigar este tipo de temáticas, ¿verdad? Creo que el juez constitucional tiene un rol fundamental en la protección de los grupos vulnerables, ¿verdad? Como la niñez, el tema de la orientación sexual, afrodescendientes, es decir, hay una serie de grupos vulnerables que tienen un reconocimiento a nivel normativo, pero el darle fuerza normativa a esos instrumentos normativos es fundamental, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, en este proyecto de investigación, me aboqué, como primer resultado del proyecto de investigación, me aboqué a estudiar cuál ha sido la protección que le ha dado a las personas adultas mayores nuestra jurisdicción constitucional. Según el primer informe sobre la situación de las personas adultas mayores de nuestro país, existe un aumento, digamos, un aumento bastante alto a nivel demográfico de las personas adultas mayores en nuestro país.
Por ejemplo, a mitad del año 2008 había aproximadamente 270.000 adultos mayores en el país. Y ya para el 2025 se estima que habrá aproximadamente 600.000 personas mayores. Y en el 2050 habrá aproximadamente 1.200.000 personas, ¿verdad? En este sentido, bueno, vemos cómo a nivel normativo, en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 51 de la Constitución, de nuestra Constitución política, tutela a las personas adultas mayores, ¿verdad? Asimismo, existe la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que fue promulgada en 1999 y que creó el Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor, ente rector en la materia, que ve complementada este aspecto normativo con la promulgación de la Convención Interamericana sobre la Protección de las Personas Mayores a lo interno del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Esto es muy importante porque recordemos que con base en el principio de subsidiariedad, los estados son los primeros garantes de los derechos humanos, pero no son los únicos garantes. Y es fundamental en esta temática ver, por ejemplo, cómo no solo a nivel constitucional, en las diferentes constituciones de los países de América Latina existe una protección de las personas mayores, sino que además existe una Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que no solo prevé un amplio catálogo de derechos fundamentales, sino que prevé la posibilidad que si a nivel nacional no se da una adecuada tutela de los derechos que reconoce la Convención, la persona o sus familiares puedan acudir ante el sistema interamericano a hacer valer los derechos reconocidos en este catálogo de derechos humanos. En este sentido, hay que reconocer que el sistema interamericano de derechos humanos ha sido pionero en esta temática, sin lugar a dudas. Es el primer sistema regional de protección de los derechos humanos que tutela las personas adultas mayores. En mi intervención, bueno, voy a desarrollar algunos de los avances y de los aspectos positivos que he llevado a cabo en casi estos 2 años en los que he podido investigar sobre estas temáticas y que continuaré porque realmente considero que es una temática de muchísima actualidad. Incluso recientemente este proyecto de investigación inscrito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas fue declarado de interés institucional por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica y este semestre me encuentro dedicándole mucho más tiempo al proyecto de investigación a fin de plantear una serie si son pertinentes, de modificaciones en el ámbito normativo. Sí, la universidad tiene un rol fundamental con una serie de programas académicos y de inclusión en esta temática que sin lugar a dudas se viene reforzado, respaldado con el reconocimiento que le ha dado a este proyecto de investigación, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, me planteé al inicio de este proyecto de investigación investigar cuál ha sido la protección que le ha reconocido la Sala Constitucional a través de una protección progresiva y efectiva de lo dispuesto en el artículo 51 de nuestra Constitución Política. Realmente, nuestra Constitución hace únicamente referencia a una serie de grupos vulnerables y al deber del Estado de brindarles protección, pero, digamos, no va más allá, ¿verdad? Habla de las personas ancianas, ¿verdad? Y el deber del Estado de darle una adecuada protección. Realmente la redacción del artículo 51 es bastante escueta y sencilla. Sin embargo, no hay que, digamos, no podemos desconocer la visión que tuvo el constituyente en su momento para incorporar dentro de esos grupos vulnerables a las personas adultas mayores. En este sentido, realmente la Sala Constitucional como garante de los derechos, de los principios y de los valores reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos,
desde sus primeros años de haber entrado en funciones en septiembre de 1989, ha venido reconociendo y consolidando una tesis jurisprudencial que le ha venido a dar una especial protección a las personas adultas mayores. Y esto lo ha hecho no solo haciendo referencia a nuestra constitución política, sino a la misma ley integral para la persona adulta mayor y a una serie de instrumentos que en su momento no eran instrumentos de hard law, es decir, no eran instrumentos vinculantes, sino que eran instrumentos, declaraciones, ¿verdad? Sobre todo de Naciones Unidas y del mismo sistema interamericano como la Carta de San José, que sin lugar a dudas, a pesar de que no eran instrumentos vinculantes, realmente fueron integrados por la Sala Constitucional en su jurisprudencia para reconocer esa especial protección que tienen las personas adultas mayores, ¿verdad? A esto se suma, ¿verdad? Posteriormente, también la utilización del Protocolo de San Salvador, es decir, el protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce digamos, una especial protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, que si bien es cierto, en un primer momento histórico no era vinculante, a través de una jurisprudencia progresista de la Corte Interamericana recientemente, se ha condenado a una serie de estados por la violación al protocolo de San Salvador, aplicando directamente lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención Americana. Entonces, en este proyecto de investigación, digamos, el primer resultado digamos, que se puede evidenciar es la redacción de un artículo, la redacción y la publicación en la revista Ius Doctrina, que el artículo lo pueden conseguir bastante fácil en Internet porque es una publicación electrónica. La revista Ius Doctrina es una revista que tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el que colabora Agustín Gutiérrez, y que fue publicado en su momento un artículo relacionado con la protección constitucional de los derechos humanos de las personas adultas mayores en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Esto es importante porque evidencia, digamos, no solo la labor de investigación, sino que también un resultado del proyecto de investigación, que es esta publicación, ¿verdad? Que evidencia un poco, digamos, cuáles son las tesis jurisprudenciales que ha reconocido la Sala Constitucional en esta temática, ¿verdad? La Sala no solo ha tutelado derechos individuales, sino que también ha tutelado derechos sociales de las personas mayores, ¿verdad? En particular, por ejemplo, ha tutelado el derecho a la salud. Creo que en estos momentos, hoy por hoy, a nivel cuantitativo, ¿verdad? Es sin lugar a dudas el derecho que más tutela la Sala Constitucional en su jurisprudencia, y un gran componente de estos recursos, ¿verdad? Ya sea a través del recurso de amparo o el recurso de habeas corpus, es interpuesto por personas adultas mayores, ¿verdad? En virtud de que la seguridad social no le otorga la debida atención médica, un medicamento otorgado por su médico tratante, no le realizan de forma diligente una cirugía, una valoración médica, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que en este tema, a pesar de que existe una judicialización del derecho a la salud, ¿verdad? No hay que dejar de lado y reconocerle a la jurisdicción constitucional costarricense el gran mérito no solo de resolver los recursos de amparo y de habeas corpus con una gran celeridad, sino también digamos, el gran avance jurisprudencial que ha venido desarrollando en la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Sin lugar a dudas, esto se refleja, por ejemplo, en relación al derecho a la salud. También la Sala Constitucional tiene una rica jurisprudencia en temas de accesibilidad a los servicios públicos, en el buen trato que las autoridades estatales tienen que brindarle a las personas adultas mayores, pero además también en relación al tema de los derechos sociales, ¿verdad? Esto es muy importante porque la Constitución no solo prevé una dignidad individual, sino que también prevé una dignidad social. Y en estos temas, por ejemplo, ha reconocido el derecho
el principio de coordinación entre instituciones estatales, ¿verdad? Para brindarle una debida tutela a los derechos de las personas adultas mayores. También ha reconocido que no se puede ordenar y ejecutar un desalojo administrativo si la persona adulta mayor no tiene una vivienda o un hogar al cual trasladarse, ¿verdad? El principio también de, también de coordinación, como dije anteriormente, es decir, la Sala Constitucional tiene una rica jurisprudencia, el principio de igualdad y no discriminación también, ¿verdad? El rol que tiene CONAPAM, perdón, en esta temática también lo ha desarrollado ampliamente la Sala Constitucional. Entonces, el primer resultado del proyecto de investigación al cual yo estoy haciendo referencia está relacionado con la publicación de un artículo de cómo la Sala Constitucional ha venido tutelando los derechos humanos o los derechos constitucionales de las personas adultas mayores. El segundo resultado de este proyecto de investigación está relacionado en ir a ver otra jurisprudencia comparada y realmente jurisprudencia avanzada en esta temática. Y en este sentido, me aboqué a elegir el ordenamiento constitucional colombiano, en virtud, digamos, que tiene una jurisprudencia también bastante avanzada y me atrevo a decir que junto con la Sala Constitucional Colombia son dos de las jurisdicciones constitucionales que en su jurisprudencia, en sus sentencias, en sus votos, han dado una protección efectiva a los derechos humanos de las personas adultas mayores. Entonces, tuve la oportunidad de hacer una pasantía de unos días en la Corte Constitucional colombiana hace ya algunos meses y en ese tiempo que estuve en la Corte me aboqué a buscar algunas sentencias históricas o relevantes que hubiese resuelto la jurisdicción constitucional colombiana en relación a esta temática. Y realmente para mí fue muy grato y muy satisfactorio ver cómo la Corte Constitucional colombiana también tiene una jurisprudencia de avanzada en relación a la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Y en virtud de lo anterior, publiqué también en la revista Ius Doctrina un artículo de algunas tesis jurisprudenciales que me parecieron de gran importancia y que sin lugar a dudas vienen a complementar la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional en esta temática. Entonces, el segundo resultado de este proyecto de investigación está relacionado a cómo la Corte Constitucional colombiana ha venido a desarrollar los derechos humanos de las personas adultas mayores. Entonces, vemos cómo una primera conclusión en esta temática es que las cortes o tribunales constitucionales en América Latina tienen un rol fundamental en la protección de los derechos humanos de las personas mayores, es decir, el rol fundamental que tienen las jurisdicciones constitucionales en tutelar los derechos humanos de los grupos vulnerables y en particular en esta temática de gran actualidad, no solo a nivel latinoamericano, sino que también a nivel mundial, ¿verdad? Y que incluso se acrecienta o que llega a tener una mayor importancia, sobre todo con la pandemia del COVID-19, donde un gran porcentaje de personas o digamos, de personas en alto riesgo, un grupo que está en alto riesgo, sin lugar a dudas, son las personas adultas mayores. El otro tema que es muy importante es que el envejecimiento no hay que verlo como una enfermedad, ¿verdad? Es un proceso gradual, ¿verdad? Que se desarrolla durante el curso de la vida y que sin lugar a dudas conlleva cambios físicos, biológicos, psicosociales y funcionales, ¿verdad? En la persona, ¿verdad? Pero que en ningún momento hay que verlo como una enfermedad, ¿verdad? Otro aspecto muy importante que lo ha resaltado la Organización Mundial de la Salud es que esos cambios no son lineales ni uniformes. Y evidentemente, digamos, el tema de la edad es un tema relativo. Hay personas que tienen 80 años y tienen una condición física envidiable y hay personas que tienen 50 o 40 años y su condición física no es la mejor, ¿verdad? Entonces, no es un proceso ni lineal ni uniforme y no es que todas las personas adultas mayores sean un grupo vulnerable, no es que usted cuando cumple los 65 años, que en nuestro ordenamiento es la edad para considerar una persona adulta mayor,
no es que usted ya es una persona, no es un grupo vulnerable como tal, ¿verdad? Evidentemente, si usted está en plenas condiciones físicas y psicológicas, es una persona, es un ciudadano más con deberes y con derechos, ¿verdad? Pero evidentemente, aunado a otras características, como por ejemplo la pobreza, la ausencia de familiares cercanos y otra serie de aspectos, evidentemente esa persona adulta mayor con los años, digamos, puede caer en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces ya hay dos productos muy importantes dos publicaciones de este proyecto de investigación que se viene a reforzar con un tercer artículo que escribí, pero está más relacionado con la protección de las personas en situación de calle. Si bien es cierto, el artículo no está directamente focalizado a las personas en situación de calle, focalizado en relación a personas adultas mayores en situación de calle, sí lo tocan algunos digamos, de sus secciones o de sus apéndices. Este artículo también fue publicado en la revista Ius Doctrina, que sin lugar a dudas viene a complementar un poco los dos artículos anteriores. Es un tema de muchísima actualidad porque lo podemos ver a grandes, digamos, a simple vista en nuestra capital y en nuestro país, cómo las personas que están en una situación de calle aumentan cada día más, según estadísticas de Limas, hay más de 3.700 personas en esta condición, ¿verdad? Muy lamentable, muy triste, y un gran componente de estas personas son personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces, vemos también cómo en este caso hay una mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Y es un tema que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Y en el cual el rol de la sociedad civil y de las ONGs, junto con los esfuerzos que ha realizado el Estado y la misma jurisprudencia de la Sala Constitucional, son aspectos que tienen que ser tomados en cuenta como aspectos positivos, pero sobre este tema falta mucho por hacer. Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar en mi intervención es que digamos, es que en la Constitución, en la mayoría de constituciones de América Latina hay una referencia o hay una protección a las personas mayores. La segunda conclusión es que el juez constitucional o las cortes y tribunales constitucionales de América Latina tienen un rol fundamental en darle fuerza normativa a esa constitución, al texto constitucional, ¿verdad? Y algunas jurisdicciones han hecho esfuerzos importantes en darle esa protección a través de la utilización de instrumentos no solo de carácter constitucional o de carácter legal, sino de instrumentos internacionales de derechos humanos de carácter de soft law o de hard law, ¿verdad? El otro tema es que el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema pionero en esta temática. Realmente es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta porque se abocó en un determinado proceso histórico, se abocó a la redacción y a la promulgación de una convención interamericana sobre la protección de las personas adultas mayores. Esto es un aspecto muy importante porque esto viene a complementar la protección que a nivel nacional le puedan dar a las personas adultas mayores. Y en este sentido, bueno, en nuestro país, reconocerle el rol que tuvo en la redacción de esta convención interamericana al, al doctor Fernando Morales, actual decano de la Facultad de Medicina y quien fue director del Hospital Blanco Cervantes durante muchísimo tiempo, y a la misma CONAPAN también, porque tuvieron un rol fundamental en impulsar y en redactar este instrumento internacional que no solo establece un catálogo de derechos actualizado, ¿verdad?, que es muy importante, sino que en la redacción de este instrumento no solo participaron abogados o especialistas en derechos humanos, sino que también participó un grupo interdisciplinario desde trabajadores sociales, endocrinólogos, geriatras, psicólogos, es decir, un grupo interdisciplinario que realmente vino a darle un carácter muy importante a la redacción del instrumento, ¿verdad? Y en el cual
no solo se reconocen derechos de las personas mayores, sino que también se reconocen deberes de esas personas. Hay que respetar la autonomía y la independencia de las personas mayores, ¿verdad? Mientras su edad y sus condiciones físicas lo permitan, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque este instrumento internacional, digamos, no existe ni en las Naciones Unidas, ni en el Sistema Europeo de Derechos Humanos, ni en el sistema africano. Realmente ponen a palestra el sistema interamericano como un instrumento pionero en esta temática. Y el otro aspecto muy importante no solo es ese catálogo actualizado de derechos, sino que también la existencia de un órgano jurisdiccional, de la existencia de un órgano jurisdiccional que a futuro, digamos, pueda determinar si un Estado o no respetó la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es decir, es cierto, los Estados de forma voluntaria y discrecional tienen que transferir parte de su soberanía y suscribir y ratificar la Convención Interamericana, ¿verdad? Pero en el caso de aquellos estados que lo han hecho, como Costa Rica, Uruguay, sí, hay una serie de estados que han dado ese salto, ¿verdad? Como estados respetuosos del Estado de Derecho y de los derechos humanos, ¿verdad? Si esos países no respetan los derechos que están reconocidos en ese instrumento internacional, a futuro podrían ver expuesta su responsabilidad internacional. Entonces, a futuro, esto es un tema de muchísima importancia porque actualmente los operadores jurídicos a nivel interno en los diferentes estados de América Latina y sobre todo, y con mucha más razón, en aquellos países que han aceptado y ratificado este convenio internacional, tienen que aplicarlo. Es decir, la aplicación de la convención no solo es una obligación de los jueces o de las autoridades judiciales, sino que es una obligación de todas las autoridades, incluidas las autoridades administrativas. Y esto es un aspecto muy importante a tomar en cuenta, ¿verdad? El otro tema sobre el cual estoy trabajando y de ahí un tema que manejo bastante bien es cuál ha sido, digamos, he estado trabajando en los últimos meses o he estado investigando como parte del proyecto de investigación dos temas en particular. He estado leyendo doctrina sobre la Convención Interamericana de Protección de las Personas Adultas Mayores o de las personas mayores, ¿verdad? Cómo surgió, digamos, cuál fue la discusión que se dio en el seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para llegar a esta temática. Esto ha sido una de las cuestiones que me ha abocado a investigar en los últimos meses, junto con un aspecto que está íntimamente ligado a este tema, que está referido a cómo la Sala Constitucional ha venido a aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, incluso antes de que la Asamblea Legislativa la haya suscrito, ¿verdad? Porque la jurisprudencia constitucional de Costa Rica ha interpretado, de conformidad con una interpretación extensiva del artículo 48 de la Constitución, que la noción de instrumentos internacionales que reconoce ese artículo incluye no solo a los instrumentos internacionales que hayan sido ratificados por la Asamblea Legislativa, sino a los instrumentos internacionales de derechos humanos que hayan sido suscritos por el Estado. Entonces, en este sentido, digamos, se evidencia, así como la Sala Constitucional ha dado una especial protección a las personas adultas mayores, esta especial protección, sin lugar a dudas, se ve reforzado con la aplicación por parte del juez constitucional de la Convención Interamericana. Entonces, vemos cómo hay una interacción entre el ámbito constitucional y entre el ámbito convencional. Y otro tema que pretendo desarrollar más adelante en este proyecto de investigación es qué protección le ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en Costa Rica, a las personas adultas mayores. Es importante, digamos, que esta temática ha tenido una mayor visibilización en el sistema interamericano de derechos humanos, no solo con la promulgación de la Convención Interamericana, sino con una serie de aspectos a los cuales voy a mencionar a continuación. El primero de ellos está referido a la jurisdicción
o a las funciones que lleva a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Donde incluso se creó una relatoría, es decir, como parte de esa función de promoción de los derechos humanos que tiene la Comisión de Derechos Humanos, cuya sede está en Washington, se creó una relatoría para promover temáticas relacionadas con los derechos humanos de las personas adultas mayores, ¿verdad? Pero además, en los últimos 2 años, la Corte Interamericana, a partir de, digamos, una pequeña investigación que he llevado a cabo, que en los próximos meses quiero perfeccionar, la Corte Interamericana me ha encontrado algunos fallos bastante interesantes donde la Corte Interamericana ha venido a tutelar los derechos humanos de las personas adultas mayores. En un primer momento histórico, digamos, esta fase puede ser dividida en dos momentos históricos. En un primer momento histórico, digamos, la Corte Interamericana venía a tutelar de forma indirecta los derechos humanos de las personas adultas mayores, porque algunos de las víctimas o de sus familiares eran personas adultas mayores, ¿verdad? Pero actualmente, y sobre todo a partir de la sentencia Poblete Vilches contra Chile, en donde reconoció de forma autónoma el derecho a la salud de una persona adulta mayor, la Corte Interamericana ha venido a darle una protección autónoma a este derecho, ya no de forma indirecta, sino que ha venido a reconocer esa especial protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Y es muy interesante porque en esta sentencia, Poblete Vilches contra Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cita jurisprudencia de cortes constitucionales o de jurisdicciones constitucionales de América Latina, como por ejemplo la Sala Constitucional. Y esto es muy interesante porque es muy interesante porque la jurisdicción interamericana se está nutriendo de estándares interpretativos desarrollados por un juez constitucional y pone en evidencia el diálogo judicial o el diálogo jurisprudencial que existe y que cada día se acrecienta más entre la Corte Interamericana y las jurisdicciones constitucionales en América Latina. Diálogo que no está ajeno a conflictos, ¿verdad? Interpretativos, ¿verdad? Porque la función tanto de la Corte como de los tribunales constitucionales de derechos humanos en América Latina es interpretar catálogos de derechos humanos y muchas veces esas interpretaciones no coinciden, pero en esta temática realmente hay que reconocer el paso adelante que da el sistema interamericano, no solo a nivel normativo, con la promulgación de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sino también la gran riqueza jurisprudencial que está creando la Corte Interamericana al reconocer y condenar a estados por la violación directa de lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Y dentro de esta temática hay una serie de casos bastante interesantes, sobre todo 2 casos contra Perú, en donde ha reconocido el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo y el derecho a una pensión digna de una serie de trabajadores que son personas adultas mayores. Sin lugar a dudas, este proyecto de investigación y los productos que humildemente he desarrollado junto con la colaboración de la profesora Marcela Moreno, sin lugar a dudas, lo que viene a poner en la palestra es la importancia y la gran actualidad que tienen las temáticas relacionadas con los derechos humanos de las personas adultas mayores y el rol fundamental que tiene el juez constitucional y el juez convencional, es decir, el juez de la Corte Interamericana, en garantizar esa tutela efectiva de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Muchísimas gracias y muy agradecidos por la atención.